A ver, buenos días a todos, vamos a dar inicio. Primero de todo, rogaría que pusieseis los teléfonos en silencio o los apagaseis, ¿vale? Más que nada porque a veces suena y entonces se corta, digamos, un poco el trabajo de la ponencia. Por otro lado, quería dar las gracias a Luis Bañó, presidente del CERMI Comunidad Valenciana, por estar aquí hoy con nosotros y sobre todo por ayudarnos y brindarnos la posibilidad de poder trabajar conjuntamente desde todas las asociaciones junto con ellos. Él lo explicará, pero he estado hablando con él hace un momento y la verdad que es algo que creo que las asociaciones tenemos que tener en cuenta. Sabéis que muchas veces las asociaciones vamos perdidas cuando nos vienen personas pidiendo información a nivel jurídico. No sabemos a qué abogados enviarlos, no sabemos dónde llevarlas en abogados, un asesoramiento jurídico que realmente sea conocedor de lo que son las discapacidades y la invalidez y todo este tema social. Y tras escuchar ayer la ponencia de Mónica, pensé que sería muy bueno tener esta información y la posibilidad de, en caso de que alguna asociación necesite ese apoyo para algún asociado, para algún compañero, para alguna compañera, incluso para nosotros mismos, pues tener la posibilidad de contactar con ellos y trabajarlo. Teniendo esa referencia, creo que es interesante. Por otro lado, hoy tenemos aquí compañeras que no están y decir, como Luisa Arias, que me hubiese gustado que aquí hubiese estado la asociación que promovió este acto, porque surge de allí y es penoso que se vayan haciendo actos así y que no estén, y aparte que sigamos todavía encontrándonos el problema de la unión, ¿no? Algunas no habrán podido venir, tendrán sus motivos, pero creo que esto para los afectados también hubiera sido muy interesante que asistieran aquí. Bueno, vamos a dar paso y yo pediría que subiese Raquel. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo aquí. Vale. Este mismo, toma. O cógelo este mismo. Hola, soy Raquel Navarro Pérez, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de ASPE, FibroASPE, y yo hoy doy paso a Luis Bañó Gisbert, presidente del CERMI, Comunidad Valenciana. Gracias. ¿Me oís? ¿Me oís, verdad? Bueno, pues buenos días a todas y a todas. Soy Luis Bañó, presidente del CERMI. El CERMI rápidamente es el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad. En este caso es CERMI Comunidad Valenciana. En cada comunidad autónoma hay un CERMI y a nivel estatal también hay un CERMI estatal. Somos la plataforma máxima representativa de todo tipo de discapacidad y nuestra misión es la incidencia política, ¿vale? Somos los que incidimos en todas las administraciones, sea europeas, porque hay un CERMI europeo también, lo tenemos en Bruselas, en la ONU también, entonces a nivel mundial, europeo, nacional, autonómico y local, ¿no? Entonces somos pues la plataforma representativa de todo tipo de discapacidad, intelectual, sensorial, física, orgánica, auditiva, daño cerebral sobrevenido, todo. Y nuestra misión es esa, nuestra misión es mejorar la calidad de vida, mejorar los derechos humanos, porque al final lo que reivindicamos en todo, y al final esa es la base, me da igual cuál patología, es decir, mejorar la calidad de vida de nosotros como personas con discapacidad, tengamos el tipo de discapacidad o la patología que tengamos.
Dicho esto, bueno, me ha tocado comentaros un tema bastante amplio, bastante con miga. Entonces, bueno, yo se lo decía antes a Luisa, como esta ponencia, o bueno, esta presentación os la voy a dar y la tendrán en la entidad, es bueno que esto lo paséis a los asociados, porque esta presentación os va a servir, creo, mucho como documento informativo importante. Es muy larga y vamos a ir muy rápido, ¿vale? Porque yo quería primero comentaros un poquitito cómo se está valorando en este momento la discapacidad, ¿vale? Y eso es importante, por lo menos, haceros que sepáis exactamente cómo se está valorando ahora, y luego contextualizar eso en referencia a la fibromialgia y al síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Entonces esa es la línea. Ayer oísteis a Mónica hablando de la parte de la incapacidad, de la invalidez, todo lo que son las pensiones contributivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Y esta es la parte de cómo en un momento determinado se puede una persona solicitar el grado de discapacidad. Eso quiero que os quede estructuralmente bien definido, ¿vale? Bien definido, ¿vale? Porque no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Entonces, bueno, ya os digo que esta charla o esta ponencia la tendréis y hay muchas cuestiones. De hecho, este tema, el saber lo que es el baremo, es un tema muy técnico, con lo cual no vamos a profundizar ni mucho menos, ¿no? Bueno, siguiente, puedes pasar, gracias. Esto es lo que vais a ver. Yo no voy a ir explicando detenidamente todos los puntos, porque si no estamos aquí esta mañana. Vamos a contextualizar cómo se está haciendo en este momento la revisión de grados, con los baremos, clasificaciones, etcétera. Siguiente. Hay una segunda parte que es esto. Como vais a tener esta presentación, lo vais a ver, y luego cualquier duda o algo también me lo podéis preguntar a través de Luisa o quien sea necesario. Siguiente. Y luego esta parte sí que es la que quiero un poco comentar un poquito un poco más ampliamente, ¿vale? Lo que es la interacción. Siguiente. Bueno, hay una cuestión importante. El baremo actual hay un nuevo baremo, como veis ahí, que sustituye al baremo antiguo de 1999. Y este baremo, en este momento, bueno, pues han sido más de 20 años de incidencia política por parte del movimiento social, el movimiento cívico, la sociedad organizada, las entidades organizadas, como es el movimiento CERMI, para que este baremo, que estaba totalmente anclado en el pasado, no estaba basado en lo que es, por decirlo, la Biblia de la discapacidad, que es la Convención Internacional de la ONU de Personas con Discapacidad, ¿vale?, que es nuestra Carta Magna. Bueno, pues esto, el baremo antiguo era del año 99 y entonces, bueno, se ha reformulado para que haya un enfoque más de derechos humanos y un enfoque de que no solamente lo que le pasa a una persona es lo que hay solo que valorar, sino tu patología. No, hay que valorar todo el entorno, hay que valorar todo lo que te ocurre a ti, no solamente porque yo tenga un problema X, ¿no? ¿Me entendéis, no? Es decir, por lo tanto, reconoce la discapacidad como un hecho social y es un concepto que evoluciona, porque la discapacidad no es la misma, es decir, va evolucionando. Y que resulta, vuelvo a deciros, de la interacción entre las personas con esas deficiencias. Digo la palabra deficiencia porque así también la Organización Mundial de la Salud lo estipula. Y las barreras, es decir, lo que me pasa a mí con mi problemática de una patología y lo que me rodea, ¿no? Entonces, debido, pues como os digo, a la actitud, al entorno, y que evitan mi participación plena y efectiva, lógicamente, en la sociedad en igualdad de condiciones. La siguiente. Bueno, el nuevo baremo de discapacidad es del 2022, es el Real Decreto 888/2022, importantísimo que esto suene, pero no se puso en marcha hasta el 20 de abril del 2023, ¿vale? Estos 6 meses, como os pongo ahí, se dedicaron a formar a todos los profesionales de los diferentes centros base de los equipos de valoración que hay en las diferentes comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en Comunidad Valenciana hay un centro de evaluación en Valencia, uno en Alicante y uno en Castellón. Bueno, hay creado una nueva aplicación informática donde se vuelcan todos los datos, que se llama Varedi, para que os suene. Y bueno, sobre todo el nuevo baremo de la discapacidad, y esto es importante, se basa
de una manera, como os decía antes, muy bien en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, lo que es el CIF-OMS 2001, ¿vale? Entonces hay una coherencia que no había antes con todas las clasificaciones internacionales, pues por ejemplo, de enfermedades oncológicas, esta clasificación internacional de enfermedades para descripciones clínicas de trastornos mentales, del comportamiento. Bueno, pues todo eso se ha unido muchísimo más en todo lo que es esto. La siguiente, por favor. Vale, esta nueva ley, como os decía, al final lo que se ha hecho con este Real Decreto 888 es, hemos pasado de un enfoque médico y etiológico, en el que hay una enfermedad que genera una situación discapacitante, a un enfoque social, que eso es la discapacidad. El ver la discapacidad desde un enfoque social, no de lo que me pasa a mí, no si tengo fibromialgia, yo tengo hemofilia, esa es mi patología que me produce la discapacidad. La hemofilia es una enfermedad genética, me falta un factor de la coagulación y eso me produce a mí la hemofilia, o suena hemofilia, ¿no? Bueno, pues la hemofilia es mi patología, sí, muy bien, pero no solamente es porque yo sea hemofílico, sino es todo lo que hace, lo que me rodea a mí, mis relaciones, mi entorno, lo que me va a producir la discapacidad. Eso es lo que quiero que entendáis. Esa es la visión, en este momento, social, no médica, como era antiguamente, sino social, que estipula la propia Convención de los Derechos Humanos, y entonces a partir con esas interacciones de cada persona en su entorno y que se le presten los apoyos personalizados. La siguiente. Bueno, este Real Decreto destaca, como esto ya os lo he dicho, en materias de ciencias de la salud, ciencia. Por lo tanto, si bien, como os digo, en toda discapacidad hay un componente de deficiencia y un componente social, siempre, ¿no? El primero es relevante, ¿vale? Es relevante. Por ejemplo, yo soy hemofílico, bien. Pero no puede ser determinante, nunca va a ser determinante. Por eso, como os digo, en este decreto se ha evolucionado hacia un nuevo, como es y como se ve la discapacidad, con un enfoque social a la hora de valorar la discapacidad. Siguiente. Bueno, dentro de lo que es este baremo, y aquí vamos a ir ya muy rápidos, hay diferentes, dentro de lo que es este decreto, hay diferentes baremos que evalúan. Hay una evaluación, como veis ahí, de las funciones y estructuras corporales, lo que se llama la deficiencia global de la persona. El Real Decreto es un Real Decreto que tiene unas 850 páginas, es el libro gordo de Petete 4 veces, ¿vale? Y leer es muy técnico, es muy técnico, entonces está estipulado en siglas, es decir, lo que son los baremos del Real Decreto. Se llama BDGP, pero que veáis que este baremo, este primer baremo, lo que evalúa es eso que veis ahí, las funciones y estructuras corporales. A través de este primer baremo se mide y evalúan todas las afectaciones en cuanto a funciones fisiológicas, mentales, órganos de parte del cuerpo, vista, oído, lenguaje, huesos, todo. Es decir, está considerado ahora ya en este nuevo Real Decreto que cambia el que había del 99, es mucho más objetivo, fiable y permanente, ¿no? Lo que es la deficiencia global. ¿De qué estamos hablando cuando esta persona vamos a evaluarla? Bueno, pues de todo esto, ¿no? Este primer baremo se describen todos los términos y conceptos de manera global. Por lo tanto, tendrá un peso este baremo general de deficiencias de la persona, aunque en los casos, y lo veréis, de pluripatologías, de deficiencias debido a la edad o a ciertos estados de salud y también de discapacidad, se va a prestar más atención a otro baremo que ahora vais a ver. Siguiente. Bueno, como os digo, este baremo, el de deficiencia global de la persona, está condicionado por 3 criterios, como veis ahí. Se ve la historia clínica, importante, la exploración clínica y luego las pruebas complementarias que desde los evaluadores se piden. Por eso es tan importante la historia clínica de cada persona, que eso está en los centros especializados, en los hospitales, para cuando una persona va a solicitar el reconocimiento. El siguiente. Ahí veis simplemente lo que califica esta deficiencia global de la persona. Bueno, pues 0,1 hasta el 4, que sería el total. El siguiente. Aquí os he puesto un poco, daros cuenta de lo que está valorando en este momento lo que sería la deficiencia global de la persona. Barema todo, es decir, esto está basado ya en este Real Decreto 888/2022, en las tablas de la Asociación Médica Americana, lo que se llama la AMA 6,
Entonces, que se ha implementado dentro de lo que es la baremación y, además, lo que estipula la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? Utilizando todas las clasificaciones internacionales, que ya está todo dentro del Real Decreto. Y como veis ahí, no se ve muy bien porque es una foto del propio Real Decreto, deficiencia intelectual, otros trastornos mentales, sistema nervioso, visual, auditivo, dolor, importante con el dolor por la contextualización hacia fatiga crónica y síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, eso lo veréis ahora. Pero hay un capítulo que es el lenguaje, la voz, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, digestivo, columna, pelvis y luego cargo de cumplimientos y tratamientos también. Depende, también se valora según la persona cómo está de tratamiento, si el tratamiento ha tenido alguna resistencia, etcétera. Esto es para que lo veáis rápidamente. Siguiente. Bueno, tenemos lo que es otro baremo importante, que lo que evalúa son las capacidades de la persona y se llama limitaciones en la actividad, lo que llama el Real Decreto el BLA. Aquí se mide, como veis, se mide el máximo nivel probable de funcionamiento de una persona en un momento dado en un entorno sin barreras. Es decir, vamos a valorar esta persona imaginando que no hay barreras, porque al final la discapacidad a mí me la hace mi entorno. Si mi entorno fuera accesible y fuera maravilloso, yo no tendría discapacidad, aunque tuviese una patología, ¿entendéis? A mí me crea la discapacidad el entorno, ¿vale? Entonces, aquí se valora si esa persona, sin barreras, ¿cómo se comportaría? Esto es importante. El médico evaluador, en este caso de los centros de valoración, dará cuenta pues, del aumento del esfuerzo, la lentitud o los cambios que se realizan para poder desarrollar esas actividades si no hubiesen barreras, ¿vale? Porque luego lo compara. La valoración de las limitaciones de la actividad de una persona teniendo en cuenta, y se tiene en cuenta, la edad, la patología que tiene y otras cuestiones que van en función de lo que os he dicho a la valoración del CIF de la OMS, ¿no? Bueno, pues ahí, como veis, se evalúa la capacidad o limitación de la persona. Incorpora mejoras en el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, y esto es importante, que está incluido, ¿vale? Y con la valoración, y aquí vuelvo a señalarlo, del dolor, de la fatiga, de los episodios de brotes o la carga del tratamiento. Veréis luego, este BLA es importante de cara a contextualizar la valoración en fibromialgia, por ejemplo, o síndrome de fatiga crónica. Siguiente. Bueno, el BLA al final también hay dificultades, como veis, hay un baremo desde el 0 al 100, la siguiente. El BLA, veis que al final lo que hace la novedad de este total, es una novedad total, este baremo que no estaba en el año 99, en el decreto, por eso valora las actividades de la vida diaria. Es importante que esto lo recuerdo, el Real Decreto 888 se fundamenta que la discapacidad, repito, es un hecho social y un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud, al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones. Eso es importantísimo que tengamos claro esto. Bueno, pues todo esto es lo que ve ahí. El aprendizaje, la comunicación, la movilidad, el autocuidado, la vida doméstica, cómo se relaciona con sus seres, con las personas, interacciones, relaciones unipersonales, áreas principales, la vida comunitaria, si sale, no sale, todo, se ve todo. Se ve todo. Este es un baremo totalmente nuevo en este Real Decreto del 22. El siguiente, bueno, aquí simplemente no sé si lo veis bien, pero es lo que también ve este baremo BLA, el autocuidado. Siguiente, la movilidad, el aprendizaje, todo esto. Siguiente. Y aquí veis toda el componente holístico o el componente que interactúa, que valora todo, como veis ahí. El aprendizaje, la comunicación, la movilidad, la vida doméstica. Es decir, no solo se valora lo que es la deficiencia, valorada en base a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad, sino cómo desarrolla la persona las actividades diarias. En este nuevo baremo, se valora la movilidad de forma global, total, con lo cual, por ejemplo, os hago un ejemplo, en la discapacidad intelectual grave,
tendrá dificultades de movilidad porque, por ejemplo, no pueden ir en un momento solo. Bueno, aquí también afecta y ayuda a la valoración mucho mejor de una discapacidad intelectual. Pero para que entendáis el cuerpo holístico real, que esto es muy importante en cómo estamos valorando la discapacidad en este momento. Siguiente. Bueno, luego tenemos otro baremo que es el de desempeño, restricciones de participación. Esto es novedoso también, ¿vale? Aquí veis lo que evalúa. Es novedoso en cuanto al baremo de desempeño porque va a recoger lo que la persona cuenta a los profesionales evaluadores. Aquí hay una información de la propia persona de cómo está hacia los evaluadores. Es decir, la persona va a describir lo que hace en su contexto o en el entorno real en el que vive, y va a valorar también ella misma hacia los evaluadores cómo participa. Es decir, ya no solamente hay un informe clínico o un informe del médico especialista que llega al centro base, sino que la propia persona también va a decir cómo se siente. Sabéis que si la persona, una persona con discapacidad intelectual, no puede, bueno, pues por el apoyo necesario, un familiar puede también describir, siempre que lo necesite, todo lo que la persona va a decir, si no puede ella en un momento determinado hablar, ¿vale? Entonces, esto es importante porque antes esto no estaba. Entonces, viene determinado por la participación. La siguiente, dentro de, como os decía, el desempeño, el baremo de desempeño, opinión de la persona, el propio evaluado informa sobre esa repercusión, aunque sí que hay que decir que este baremo, bueno, algunas veces no se tiene en cuenta tan importantemente como los otros, pero es importante que esté. Y como os he dicho, en discapacidad intelectual lo puede decir el familiar, siempre con el apoyo necesario. El siguiente. Bueno, luego tenemos el otro que es factores contextuales, barreras ambientales, otro baremo. Se evalúan los factores sociales, es decir, constituye este cuarto baremo, como os digo yo, factores tanto personales como externos, que tienen una influencia hacia la persona, o puede ser una barrera, ¿no? Es decir, la presencia, la ausencia, si es positivo o negativo, todo lo que le rodea, el contexto que le rodea a la persona. Siguiente. En estos factores contextuales, como os digo, ahí se recoge lo que veis. Se recoge todo, es decir, esa persona puede utilizar medios informáticos, productos y tecnología. ¿Eso cómo lo está afectando en su patología? Entorno natural. Este es un cambio importantísimo en la valoración, ¿no? Porque ahora se valoran las barreras que tiene una persona en la sociedad, ya que el entorno, vuelvo a deciros, nos condiciona la vida y es lo que produce la discapacidad, ¿vale? Tanto a barreras de nivel física como de barreras sensoriales. Entonces, las indicaciones no valora la situación social, no valora si tiene dinero o no tiene, no, valora las barreras que le produce la sociedad en esa línea. Ahí no vamos a decir tú cuánto tienes o si tú... No. Si los productos de la tecnología le producen a esta persona unas barreras porque tiene una discapacidad que no puede centrarse o por una discapacidad auditiva o intelectual o daño cerebral, bueno, pues eso es lo que se está valorando. La barrera de todas esas contextualizaciones en todos los productos, entornos naturales, apoyos, actividades, todo, ¿vale? Factores personales que deben ser recogidos. Este baremo es trascendental también, se evalúa todo. La siguiente. Bueno, aquí lo mismo, aquí un poco veis cuando se evalúa la escala que hay. Siguiente. Evaluación de los factores contextuales. En aquellos casos, los criterios del evaluador pueden considerarse oportunos y se puede argumentar para luego formular ya lo que sería el contexto de la resolución del grado de discapacidad. Este baremo, y luego lo veréis en la contextualización hacia fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, tiene un máximo de 24 puntos, porque luego hay una fórmula matemática de todo esto, que nos va a dar luego el tanto por ciento de discapacidad. Esto no es una cosa, como os decía, hay una aplicación informática que se llama Varedi. Y aquí y esto lo veréis ahora porque los factores contextuales, tanto en fibromialgia como en síndrome de fatiga crónica, no es tan sencillo valorarlo. Cuidado, no es tan sencillo, ¿vale? La siguiente. En conclusión, como os digo, los 4 baremos que se combinan para aplicar sobre ellos luego una fórmula matemática con diferentes clases muy técnica, entraremos, y diferentes puntuaciones, y de ahí sale el grado total de discapacidad. El grado total de discapacidad. Siguiente.
Como os digo, luego hay otro baremo, para que os suene, que es el de dependencia de terceros, el BLGTA, y se relaciona con la evaluación de capacidades, lo que es la limitación en la actividad de habla. Este baremo está muy ligado a la ayuda a tercera persona, ¿vale? Porque se enfoca, como digo, a personas que tienen o pueden tener un porcentaje igual o superior ya al 75% de discapacidad. Y además considera también la ayuda de terceras personas en su vida cotidiana. Es solo una reflexión en este baremo. Este baremo es importante también porque, y ahora estamos haciendo una incidencia política, para que se pueda crear la ventanilla única de valoración del grado de discapacidad, del grado de dependencia, ¿vale? Es decir, ahora van por dos ventanillas diferentes y eso produce, entre otras cosas, más lista de espera en un sitio y en otro. Bueno, pues este baremo que tiene el Real Decreto de valoración del grado de discapacidad puede unir perfectamente la valoración de la dependencia y de la discapacidad, conformando una ventanilla única en la cual podamos resolver lo que es, entre otras cosas, listas de espera y, sobre todo, tiempo de resolución. Os lo digo para que os suene, pero estamos trabajando en ello desde el punto de vista político, ¿vale? Bien, siguiente. Este baremo que os digo para que lo sepáis de dependencia de terceros se relaciona, lógicamente, con el que hay, porque están interrelacionados, con el BLA, que es el de evaluación de capacidades, y tiene todas estas valoraciones que os digo yo. Este es un baremo, digámosle, sería un subbaremo del baremo BLA, pero no entremos en más porque, os digo, es todo muy técnico lo que es el Real Decreto, ¿vale? Siguiente, por favor. El baremo BLA, BLAM, en este caso, para la movilidad reducida, se relaciona con el de capacidades y este baremo se emplea para certificar la movilidad reducida. Es decir, hay personas con discapacidad física, por ejemplo, o otro tipo de discapacidad, pero no tienen movilidad reducida, ¿vale? Sabéis que la tarjetita, por ejemplo, para aparcar el coche en los sitios reservados para personas con discapacidad es una tarjeta que te lo da el ayuntamiento y es una tarjeta que certifica la movilidad reducida. Hay personas con discapacidad que no tienen movilidad reducida, no tienen esa tarjetita. Yo tengo movilidad reducida y tengo mi tarjeta, ¿vale? Bueno, pues aquí valora también automáticamente esa movilidad reducida que pueda tener la persona, ¿de acuerdo? En un subbaremo que está dentro del BLA, para que no entendáis. Siguiente. Bueno, resumiendo para que lo veáis. Repito que esto lo vais a tener, con lo cual os va a servir mucho para entender perfectamente esto y tenerlo para vuestras consultas. Os he dicho, el baremo de evaluación de funciones y estructuras tiene ese significado, afecto en cuanto a funciones fisiológicas, mentales, órganos del cuerpo, con ese baremo. El BLA, que es el baremo que evalúa las capacidades, la limitación de la actividad, incluye, como veis ahí, unos subbaremos del autocuidado y de la movilidad reducida. El autocuidado, como os decía yo, ya para una gravedad de la persona, de su deficiencia en este caso. El siguiente, el BLGTA, que es el de deficiencia de terceros, que interactúa con el de movilidad, baremo para personas con un porcentaje de discapacidad igual o superior al 65%, con ese baremo que veis ahí, y luego el de movilidad reducida, el baremo de limitaciones de actividades de movilidad reducida cuando se asigna un tanto por ciento que igual o superior al 25%. Siguiente. Bien, el BRQ que os decía, que es el baremo del desempeño de restricciones, con ese significado, las limitaciones de la persona en su entorno, es decir, la evolución de la discapacidad, como os decía, expresada en porcentaje, se realiza mediante la aplicación de todos estos baremos que estáis viendo. Cuando veáis, esta persona le han dado este porcentaje, ese porcentaje sale de todo esto. Ahora, todo, ¿vale? De todo. Por lo tanto, mientras que la determinación del grado final de la discapacidad se obtiene del porcentaje que resulta de la evaluación de las deficiencias y limitaciones en la actividad. Sé que es un poco muy técnico y liado, pero cuando veis ahí, es decir, una cosa es el tanto por ciento final que resulta y otras son los que va dando cada baremo que luego en la aplicación informática y una fórmula matemática sale. El siguiente. Para que sepáis, en el antiguo Real Decreto, que era el del año 99, existían 5 grados de discapacidad. Lo veis ahí, grado 1, nula, grado 2, discapacidad leve, grado 3, discapacidad moderada, que iba del 25 al 49, el grado 4, ya un grado de discapacidad entre el 50 y el 64, y un grado 5, discapacidad muy grave. Eso es lo que había en el decreto del año 99. Siguiente. Con el cambio normativo y criterio del baremo estipulado en el Real Decreto 188/2022, se establecen y tipifican, como os digo ahí, ya unos grados que
varían un poco. Como os he dicho antes, a partir de los problemas que generaba en el antiguo baremo todo lo que suponía la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la salud de la OMS, y en ese modelo biopsicosocial que está dentro de este nuevo baremo, bueno, pues hay 5 clases de discapacidad. Está el grado 0, que puede resultar no hay discapacidad, mientras se valora entre el 0 y el 4. Es decir, puede salir un 4%, pero eso es discapacidad o grado 0, ¿vale? La persona no tiene dificultad ninguna, el nivel de discapacidad evaluado es insignificante y no justifica una dificultad, como os pongo ahí, en la realización de sus actividades de vida diaria. Anteriormente esto, como veis ahí, esta primera clase solo representaba un 0, pero aquí puedes llegar a tener un 4. Sí, en la evaluación puedes tener un 4%, pero es un grado 0 de discapacidad. Siguiente. Bueno, ya es igual, grado 1. Eso es lo que hay actualmente ahora. Hay una discapacidad leve, valoración entre el 5 y el 24%. Hay un grado 1, tienes un grado 1 de discapacidad. La persona es independiente. Pero ojo, matizar y pensar bien. ¿A partir de qué tanto por ciento empieza a tener la persona beneficios administrativos? El 33, ¿vale? Por tanto, una persona que tenga 24% de discapacidad será una persona con discapacidad grado 1, pero no podrá beneficiarse de todas las cuestiones administrativas porque en este país está estipulado que es a partir del 33. Pero tú serás una persona con discapacidad. Cuidado con esto, ¿eh? Tendrás un grado 1, ¿vale? Discapacidad leve. Al final el grado 1 es discapacidad leve, que era lo otro. El siguiente, grado 2, actual, moderada, va del 25 al 49. La persona presenta cierta dificultad en las actividades diarias, aunque tiene independencia en los autocuidados, ¿vale? Es la realización de las actividades de vida diaria y puede existir una limitación, siendo independiente también. Bueno, pues eso es el grado 2, se puede valorar así. Y puedes tener del 25 al 49. A partir, recordar, de la franja del 33%, ya tienes tú beneficios, ya está reconocido administrativamente para beneficios. Si tienes un 31 o un 32, no. Es a partir del 33, ¿vale? Pero tú con un 25% que te den, tú tienes un grado y te lo pondrán o un grado 1 o un grado 2 de discapacidad. Pero no vas a poder beneficiarte porque no te han dado el 33. Esa es la diferencia, esto importante. Siguiente. Y el grado 3, ya nos vamos más allá. Valoración del 50 al 95%. La persona tiene una dificultad ya elevada, ¿no? Hay una discapacidad grave. En el anterior baremo, como os decía, era entre el 50 y el 70. Aquí ya es del 50 al 95 de lo que diga la fórmula matemática de todos los baremos que habéis visto. Siguiente, por favor. Y grado 4 ya es la total o completa, ¿no? Valoración del 96 al 100%, cuando ya se valora y sale ya lo que es el tanto por ciento completo. La persona presenta dificultades. Anteriormente esto se incluía en este grado a una persona con discapacidad que obtuviera un porcentaje, por ejemplo, como os digo, del 75%. Ahora no, ahora es a partir del 96% con el baremo de terceras personas. Es una discapacidad total, con ayuda de tercera persona, etcétera. Siguiente. Por lo tanto, aquí os hago también un resumen, que como vais a tener esto lo veréis, en la clase de discapacidad, una cosa es el tipo, el grado, ¿vale? Y de dónde vienen los tantos por ciento de cada baremo. Repito que esto es muy técnico y no vamos a profundizar, pero ya así también es que no se puede decir de otra manera, pero es súper técnico. Y el tanto por ciento que va a dar resultante con todo lo que habéis visto, ¿no? En la clase 4, en la clase 3, discapacidad grave, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, uno de los baremos, tanto como los que estamos viendo, siempre se va a utilizar como criterio principal. Y de ahí saldrá lo que se llama el valor inicial de ajuste, la vía, que a partir de ahí empieza en la fórmula matemática, a conceptuar todos los baremos para dar el grado de discapacidad ajustado primero y luego el grado de discapacidad total. Eso para que os suene. La siguiente. Para la determinación final del grado, cuando dicen tienes tanto por ciento, se obtendrá del porcentaje, como veis, de la evaluación del baremo del BGT de deficiencias, las actividades de la vida diaria, el BLA, y las restricciones de la participación, el BRP, para la persona. Y ahí se
añade o modifica lo que hemos hablado del baremo de los factores contextuales, ¿vale? Contextuales o barreras ambientales. Y ahí sale ya lo que os he dicho, el porcentaje sea nulo, leve, moderado, grave o total. El siguiente. Tras el examen completo de todo esto, al final se aplican los diferentes criterios, la evaluación expresada. La elaboración de la discapacidad expresada en porcentaje se realiza mediante, como veis, la aplicación de todos estos baremos, ¿vale? Mientras que la determinación del grado final de la discapacidad se obtiene del porcentaje resultante, como os digo, de la evaluación de las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación de la presente de lo que hace la persona. Sé que es un poco liante, pero eso es como técnicamente se realiza en este momento. Y ahí, en ese grado final de discapacidad, sale el que tienes. Por ejemplo, lo que os pongo, un 33% o superior. Que repito, es el tanto por ciento mínimo que a día de hoy en este país es el sinónimo a disfrutar de beneficios sociales y fiscales. Eso que quede claro. Pero tú puedes tener un 29%, eres una persona con discapacidad grado 1, pero no has llegado al 33% para poder tener esos beneficios fiscales. Pero tienes una valoración de la discapacidad y eres una persona con discapacidad de grado 1, con un tanto por ciento del 29%. ¿Vale? Siguiente. La evaluación se expresa en porcentaje, eso lo sabéis, la determinación del grado final. La siguiente. Se obtiene porcentaje, esto es un poco lo que hemos dicho, el cual se puede tramitar. Bueno, sabéis que la tramitación se puede hacer de forma presencial o telemática, eso lo dice el propio Real Decreto. El siguiente. Bueno, aquí es una explicación de cómo tiene que ser el equipo multiprofesional. Hay una cosa importante que en este decreto 888 estipula que los equipos de los centros de valoración tienen que ser equipos multidisciplinares, multiprofesionales, ¿vale? Antiguamente estaba muy determinado en que hubiese un médico, ¿vale? Y nada más, es decir, no había, o algunos no tenían trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etcétera. Entonces ahora es obligatorio que todos los centros de valoración, como veo, deben de contar con profesionales del área sanitaria y con profesionales del área social. Entendemos esa cooperación del espacio sociosanitario, y más en esto, fundamental. Aquí no pueden haber compartimentos estancos, nunca, en ninguna patología. Si hay compartimentos estancos entre la sanidad y lo social, al final vamos muy mal. Por eso también el espacio sociosanitario que tiene aquí es importante. Bueno, como digo, se puede elegir las personas que más, pero esto es importante. De hecho, aquí también es importante, y lo veréis ahora, la interacción de las entidades sociales de la discapacidad en informes para esto, para agilizarlo. La siguiente. Bueno, la composición, relaciones y funciones se desarrolla administrativamente. La Comunidad Valenciana ya ha actualizado su orden de desarrollo de la calificación del grado de discapacidad, que la tenía que modificar por obligación del baremo. Esto se ha hecho a instancia del CERMI pues hace 2 meses, ¿vale? En la cual ya estipula los equipos multiprofesionales. Bueno, es una pata del plan de choque para agilizar el tiempo. Bueno, pues eso ya se ha hecho, ¿no? Esto lo tienen que hacer todas las comunidades, ¿no? Entonces hay una uniformidad total en la valoración. La siguiente. Se pone de relieve la experiencia y conocimiento, lo que os decía, de las organizaciones sociales para que nos requieran también la colaboración. Es decir, imaginaros, hace falta un informe psicosocial. Bueno, pues el informe psicosocial lo puede hacer una entidad social de esa patología concreta y si tiene una persona titulada y trabajando en ella, entonces esa persona le aporta al centro base ese informe, con lo cual el centro base, eso le va a reducir tiempos, ¿vale? Y es valorado, es decir, es aceptado por ese técnico de esa asociación, sea un psicólogo, sea un terapeuta ocupacional, que hace un informe de Pepita, ¿vale?, de la persona X, que es la que le van a valorar. Entonces, las entidades sociales podemos ser colaboradoras en esta, y lo dice así el Real Decreto, haciendo informes psicosociales, ocupacionales, etcétera, para que los centros de valoración lo vean sobre esa persona. Esto es importante y aquí hemos conformado una comisión autonómica de seguimiento con los 3 centros base y con la Dirección General de Discapacidad y la Secretaría Autonómica, que estamos comprobando que eso sucede. Hacemos un seguimiento de todo esto. La siguiente. Bueno, aquí es un poco cómo se evalúa el dictamen propuesta, el grado de discapacidad, puntuaciones, los códigos. Esto es para que veáis un poco cómo luego ellos van puntuando todo lo que sale del baremo. El siguiente. La resolución sabéis que se dicta y comunica, se tiene que comunicar según el decreto, en un plazo máximo de 6 meses
Ojalá esto pasara. Ojalá esto pasara. Esto es lo que dice la ley, el decreto, ¿vale? Pero ya sabemos que esto, si me permitís la expresión, ni de coña, ¿vale? Entonces, a contar desde la fecha de solicitud. Y además se anexa el dictamen propuesta, el reconocimiento de grado se entenderá producido desde esa fecha de solicitud y ahí, bueno, pues figura todo. Vale, el siguiente. Hay un trámite de urgencia, esto sí que se cumple, ¿vale? Que son de 3 meses, ¿vale? Hay un trámite de urgencia, claro, estamos hablando, como veis ahí, de problemas relacionados con la salud en plan de vida, violencia de género, ¿vale? La merma en la esperanza de vida, por ejemplo, como enfermos de ELA, es decir, una persona diagnosticada de ELA, la revisión se hace en 3 meses y se hace en 3 meses. Esto sí que está estipulado, y hay, lo que os digo al final, índole humanitaria. Es decir, hay cuestiones humanitarias en la valoración en ciertas discapacidades que tienen un trámite de urgencia que se cumple sí o sí. Y si no es entonces ya pegamos una bomba al centro base. Que es... si hay riesgo en un momento determinado, hay un estadio avanzado también. Por eso os he puesto u otras de índole humanitaria. Es decir, cuando hay algo que realmente esa persona lo presenta, informe especializado y se nota que hay que hacerlo, ¿no? Y eso es un trámite de urgencia. Violencia de género también se ha incluido, ¿vale? Entonces sí, puede pasar, ¿vale? Entonces estamos hablando de razones de interés público que así lo aconsejen hacerlo, ¿vale? Como muy concretos. Bueno, pues esto sí que se cumple, en 3 meses. Esto sí. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es lo que os decía. Tramitación por vía implica que los plazos establecidos se reducirán a la mitad de su duración. Si legalmente son 6, pues aquí se hacen en 3 meses. Y aquí sí se cumple. Por ejemplo, un trámite también de urgencia que hemos también estipulado aquí por incidencia del CERMI es en el tema laboral. Es decir, imaginaos a una persona con discapacidad que va a tener una revisión y que, lógicamente, tiene el grado de discapacidad, se le ha caducado y si no, no lo van a contratar en el Centro Especial de Empleo o una empresa ordinaria, ¿vale? Aquí, en esta comisión autonómica que tenemos, lo dijimos a los centros bases, es que si tú no se lo tramitas ya, esa persona va a perder el trabajo. Bueno, en esa cuestión concreta, los centros base, Alicante, Castellón y Valencia lo tienen claro. Entonces, cuando esa persona va, lleva un informe también de lo que está sucediendo y eso pasa por delante. ¿Vale? Aquí lo hemos... Porque imaginaos el empleo, esa persona que pueda... Es que yo voy a la empresa ordinaria y mira, es que se me ha caducado, me lo tenéis que revisar. Pero claro, como tardamos 1 año, no me van a coger. Y ya me decía, bueno, pues en ese caso también aquí hemos hecho que sea de urgencia, ¿vale? Y es normal, es entendible, ¿vale? Es entendible. Siguiente. Bueno, se aplicará el nuevo sistema de valoración, como os digo, bueno, ya se está aplicando desde el 20 de abril del 2023. Los que tenían valoración de antes, digámosle, se respetó todo y se valoró. Eso ya, como os pongo aquí la siguiente. La modificación de circunstancias que dieron lugar, bueno, la norma de hecho posibilita una revisión y mejora que surjan nuevas causas de discapacidad o se realizan nuevos descubrimientos científicos. Sí, a ver, lógicamente si tú tienes una patología concreta en la cual ha habido una modificación, ha habido una cuestión de agravamiento o de algo, puede revisar. Pero también al revés, ojo. Es decir, si esa patología ha tenido un descubrimiento científico en el cual puede haber una mejoría, científicamente hablando, a ti te pueden revisar de oficio eso para bajarlo. ¿Entendéis? Cuidado con esto, porque allí, es decir, digámosle, es decir, una modificación de las circunstancias que dieron lugar a su reconocimiento. Normalmente esto que he dicho último es extraño, pero bueno, puede pasar. Atención, también podrá revisarse en el futuro, es decir, si la Administración, os lo pongo aquí, competente, conociera hechos que pudieran dar lugar a un cambio en el grado de discapacidad. ¿Me entendéis? ¿Vale? No sé, os hago un ejemplo. En este momento, por ejemplo, síndrome de Down. Síndrome de Down es una de las discapacidades que, por terapia génica, en un momento determinado, bueno, pues está ahí, que ya veremos, bueno, están naciendo menos niños con síndrome de Down. Imaginaos que una terapia génica pudiese quitar una patología, ¿vale? Si quita una patología porque hay una terapia génica, administrativamente podría ser involucrado a una revisión. No es que todos que tengamos esa patología tengamos que hacer la terapia génica. Os hablo de mí mismo. En hemofilia B ya hay muy buenos tratamientos en terapia génica.
Eso significa que cura la hemofilia. Ya no existe hemofilia, ¿vale? O una persona que le hacen un trasplante de hígado ya produce sus factores de coagulación, por lo tanto esa persona ya no es hemofílico. Si era persona con discapacidad por la hemofilia, ¿la administración le podría quitar el grado de discapacidad? Sí. ¿Entendéis, no? Eso está ahí, ¿vale? Está ahí. Bueno, pues eso también está ahí. La siguiente. Importante, lo que os he dicho, administración competente no haya... esto es importante porque cuando la administración competente no ha revisado grado de discapacidad en el plazo previsto, ¿vale? Es decir, cuando no es culpa nuestra, ¿vale? Y este es un cambio muy importante que hay en el decreto, porque evitará muchas pérdidas de derechos que se estaban produciendo por culpa de la propia administración por no renovar el certificado en plazo. Entonces, esto hace que se mantenga el grado de la discapacidad y teniendo en cuenta listas de espera, como os digo, para revisar el grado, esto es muy importante. Si el certificado no se renueva en el plazo que dice el certificado, el grado se mantiene hasta que haya una nueva resolución. ¿Entendéis esto, no? Si yo tengo el 45 y se me va a caducar y no me han llamado, ¿pierdo el 45? No, pero antes sí. Antes sí. Es decir, ahora ya no. Es decir, no, es que no es culpa mía. A mí me han dicho que me iban a revisar en 3 meses y llevamos 8 meses y no me llaman. Pues tú tienes aún el 45, ¿vale? Entonces, la nueva normativa suprime pero totalmente esta desprotección, ya que asegura que si se pide la revisión de grado, lo que digo, y la administración no lo hace en tiempo y forma, ese grado de discapacidad se mantiene hasta que haya una nueva resolución. Por tanto, tú mantienes tu grado de discapacidad. En la otra no. En la otra, aunque no era culpa nuestra, lo perdías. Daros cuenta, la modificación. Bueno, esto es muy importante en este aspecto, que lo tengáis presente, ¿vale? Tú también puedes solicitar la revisión, eso lo sabemos, que se puede hacer de oficio. La siguiente. Bueno, tendrás el mismo derecho. Aquí es muy importante en este nuevo haremos el tema de infancia, de niños, en el cual también hay una cuestión de esto como de emergencia y el concepto de demora, como he dicho, no voy a entrar en esto, para reflejar el problema en cualquier de ámbito, pero sobre todo lo que significa también la ayuda, los apoyos a la persona. Es importante, y esto es muy importante en personas con TEA, con trastorno de espectro autista, síndrome de Down, discapacidad intelectual, es trascendental. Siguiente. Bueno, la revisión de menores es también muy importante. Esto no estaba antes, y ahora sí, a la 3 hasta 18, y ahí veis un poco esa revisión que se hace del grado de discapacidad en menores de cara a tema escolar, a tema de diagnóstico también. Bueno, no voy a profundizar en esto, pero hay una parte importante de menores también prioritaria. La siguiente. Bueno, el nuevo baremo, como os digo, mantiene todos los criterios, es todo igual, la uniformidad. La siguiente. Ahora, esto es un poco las conclusiones. Se basa, como os he dicho, en el CIF. La siguiente, tiene ese punto de vista más humano. En su tramitación se pone al centro a la persona, como os digo, además de valoración de realizar de causas con discapacidad, se tiene en cuenta también la clasificación internacional, se puede hacer hay una tramitación urgencia després, como lo es LELA o humanitaria. La siguiente. Se incluye una reducción de plazos también para las mujeres víctimas de violencia de género, ¿vale? Todo esta tramitación de urgencia, como os he dicho, pues incluye que se va a hacer todo en 3 meses, garantiza el derecho de los menores. La siguiente. Esto también, la siguiente. Incluye criterios específicos, esto lo hemos hablado. La siguiente. Se tiene en cuenta las dificultades, esto lo hemos hablado en los baremos. La siguiente. Esto al final lo que hemos dicho, que migramos de un enfoque médico, ¿vale?, en el que hay una enfermedad que genera mi situación discapacitante, a un enfoque social, donde se evalúa las carencias en función de las interacciones de cada persona con su entorno. La siguiente. Tiene en cuenta de forma conjunta los criterios físicos, psíquicos, cognitivos, sensoriales, todo, e incorpora, que antes no se incorporaba, la discapacidad orgánica, importante, ¿no? Incorpora la fatiga, el dolor. Quiero subrayar esto, ¿vale? El siguiente. Esto es el resumen. El siguiente. Lo mismo, incluye la sociedad civil. El siguiente. Se alinea con el modelo social, esto lo hemos hablado ya. El siguiente. Es que es largo esto, ¿eh? El siguiente, los anexos que hay. El siguiente. Bueno, los 4 baremos de evaluación. El siguiente, por favor.
Aquí se habla, los baremos se clasifican en anexos dentro del decreto. Esto lo hemos hablado ya, el baremo de deficiencias. Bueno, pues aquí lo tendréis puesto también para que lo tengáis claro. El siguiente, el anexo 4, que es el baremo 2, ¿vale?, de evaluación de capacidades, que tiene también 2 subbaremos. El siguiente. El anexo 5, que es el tercer baremo de evaluación del desempeño, donde está el cuestionario de desempeño de actividades que hemos comentado antes. El siguiente. El anexo 4 con el cuarto baremo. El siguiente. Y bueno, a partir de ahí, prestaciones que salen, amplía la información recogida, el nuevo baremo es positivo porque, como digo, permite regular de mejor forma el procedimiento de elaboración del grado de discapacidad, y un baremo que en la práctica es la puerta de acceso, como os digo, al sistema de derechos, de prestaciones sociales. Es complejo, eso no lo dudo, os lo he puesto ahí, es una complejidad, desde nuestro punto de vista, demasiado, ¿vale?, con diferentes niveles de complejidad, primer nivel, segundo nivel, y hay un tercer nivel de futuro, porque ahora veréis, esto ya se ha modificado. Este decreto no es un documento muerto, no, es un documento vivo que se va a ir actualizando. Y aquí viene la contextualización hacia fibromialgia que ahora veréis. Hay un baremo de tercer nivel, que son posibilidades de mejora dentro de él. El siguiente. Esto es lo del CIF, en cómo se... el siguiente. Lo que hemos hablado, las actividades y participación, factores... Esto es lo que os he dicho, pero en plan de gráfico, ¿vale? Lo siguiente. La evaluación de la discapacidad expresada en porcentaje, lo hemos hablado, se determina del grado final. El siguiente. Los puntos que da en cada baremo. Siguiente, que esto lo hemos comentado. Una cuestión importante que afecta también al trastorno generalizado del desarrollo, y esto se recogen importantes beneficios para las personas con TEA, para los niños con TEA, en coherencia con la clasificación internacional de enfermedades, y de hecho hay una visibilización muy importante de las personas con el trastorno del espectro autista, y eso es importante decir. Los rasgos de autismo no tienen de inicio, se le concede el 33%, ¿vale?, ya que no es lo mismo que tener autismo, ojo, no es lo mismo, pero sí que se puntúa y se valora de una mejor manera que antes. No porque un niño tenga TEA ya tiene el 33% seguro, no, pero hay una valoración mejor que antes. El siguiente. La tarjeta acreditativa de la discapacidad, eso sabéis que es un formato común. Aquí no voy a entrar en lo que va a venir de la tarjeta europea de discapacidad, lo dejo ahí, ya lo haremos en otra charla. La siguiente. Bueno, prevé un sistema específico de evaluación de concurso de tercera persona. Eso ya os lo he dicho, personas que no puedan en un momento estar, hay un apoyo por parte de la persona en ese sentido, o lo que os he dicho antes, os he avanzado, de la incidencia hacia la ventanilla única de la valoración de la dependencia y de la discapacidad. El siguiente, en este aspecto es lo mismo, lo que os digo aquí, no voy a entrar. El subsidio de movilidad también lo que en este momento se paga por compensación de gastos y transportes está incluido dentro de la valoración del propio de los propios baremos. El siguiente. Bueno, puede ser, y lo es, muy técnico y difícil de explicar. Los propios médicos generalistas y especialistas también desconocen cómo se evalúa la discapacidad, os lo digo así. Y aquí hay una cosa importante que estamos haciendo, que es formar a los médicos. Es decir, es formar a los médicos especialistas en lo que es realmente la discapacidad, para cuando ese médico tenga que hacer un informe, sea de lo que sea, de la patología, lo haga en referencia en el concepto y en la estructura de la discapacidad. No me meta en ese informe cosas que no tienen nada que ver para evaluar esa patología. Nada. Si a mí ahí tiene que estar cómo me va el tratamiento, cuántas veces he tenido un brote, cuántas veces he tenido resistencias a un tratamiento, cuántas veces he tenido ingresos, ¿vale? Si a mí mi tratamiento me lo ponen en el hospital o no, o me lo autoinfundo yo en mi casa. Eso todo tiene que ponerlo en el informe, porque eso son cosas que sí que valen para valoración. No me vale otras cosas. Y lamentablemente los médicos especialistas, que no tienen por qué entender lo que es realmente la discapacidad, no hacen los informes adecuados. Y de ahí muchas veces esos informes no adecuados interfieren en el resultado final, ¿vale? Entonces hay que hacer formación. Es importante, ¿vale? Siguiente. Bueno, el tiempo, aquí deciros, antes lo decía, la ley, el decreto dice que en 6 meses todo claro, ¿verdad? ¿Eso se hace? No. Bueno, pues aquí el tiempo medio de espera, en este momento en Comunidad Valenciana, por ejemplo, está Castellón 1 año y 3 meses de lista de espera, Alicante 1 año y 3 meses de media, y Valencia es el que mejor va. Valencia está entre 9 meses de media, ¿vale? Lógicamente, en esto
Lógicamente, estoy hablando de media, pero el que peor va, la peor provincia que hay es Alicante, ¿vale? El centro base de Alicante es el peor. Lo digo así, ¿vale? Entonces, ahí con esta comisión de cogobernanza que hemos creado, el plan de choque se está haciendo porque se ha modificado la orden, se van ahora en presupuestos del 2025 a instaurar más plazas, en este caso de médicos, además médicos que en principio serían de la Consellería de Sanidad, importante, no serían de la Consellería de Servicios Sociales. ¿Por qué? Porque cobran más. Entonces, es una plaza que los médicos, ir a un centro de evaluación de discapacidad, desde el punto de vista económico, no es atractivo, porque cobras más en un hospital, ¿vale? Con lo cual, aquí, nuestra propuesta es que esos médicos, digámosle su nómina, así de claro, la pagará Sanidad, ¿vale? Como está pagando los médicos de cualquier hospital, ¿vale? Bueno, pues es una idea. Y luego, pues todo el tema, decir, ahora sí que es verdad que cuesta, y también hemos visto funcionarios que realmente les cuesta ver esto nuevo y van como van. Entonces, eso lo recogimos en un informe que hicimos del CERMI y, lógicamente, este nuevo baremo lo que tiene es que cambiar esto, cambiarlo y que se mejore. Bueno, por eso estamos haciendo todo el seguimiento y las demoras en resolver las solicitudes de reconocimiento. Pues, lógicamente, hay que tener claro que esto no puede seguir así. Para eso se ha hecho un nuevo baremo y, además, a nivel estatal también se están haciendo modificaciones. El siguiente. Esto es lo que se hace, planes de choque en base al nuevo Real Decreto, mejorar el acceso de la historia social única, realizar formación de personal, mejorar esa aplicación informática, el Baredi. Estas tablas están muy bien, pero en ese aspecto pues tienen que ser más implicadas dentro de los centros de valoración, más personal en los centros de valoración, es fundamental, más dotación presupuestaria para tener más, en este caso, más equipo multidisciplinar real, trabajadores sociales, etcétera. Bueno, pues eso se está haciendo para ir rebajando la lista de espera. No somos de la comunidad peor. La peor comunidad española es Canarias, con 2 años y medio de lista de espera. Andalucía también está bastante mal, ¿vale? Bastante mal. Galicia también, Extremadura, es decir, Comunidad Valenciana estaría en el ranking, por decirlo aquí, creo que la 5ª o la 6ª. Os mandaré ese informe también para que lo veáis y veáis ahí todo, ¿no? Pero sí, Andalucía está muy mal, la verdad que sí. Canarias, francamente mal, y Extremadura tampoco va. Os digo para que veáis cómo está la situación. La siguiente. Esto os lo he dicho ya, que también es una línea de plan de choque que estamos incubando muy fuertemente, hacer una misma puerta de entrada de la solicitud, y aquí sería conformar un decreto autonómico. Esto, por ejemplo, no lo ha hecho ninguna comunidad autónoma, esto no lo ha hecho nadie. La única, Baleares. Baleares intentó hacer un decreto de ventanilla única sobre esto. Y bueno, pues vamos a ver si en Comunidad Valenciana somos punta de lanza para realmente ahora, de cara al año que viene, poder empezar a trabajar esto. De hecho, ya hay un estudio que la propia Generalitat Valenciana, os lo digo aquí en ámbito valenciano, que ya se ha empezado a estudiar técnicamente esto, ¿vale? Empezar a estudiar técnicamente esta ventanilla única. La siguiente. Bueno, y aquí ya hay una modificación. Os he dicho antes que se modificó la orden nuestra, es un plan de choque. Esa orden que veis ahí es la orden que establece el procedimiento de reconocimiento aquí. Bueno, pues esa orden ya se ha modificado para la adaptación del decreto 88. La siguiente. Y esta que os pongo aquí es la orden nueva que hay a nivel estatal. Es decir, ya os he dicho, el Real Decreto 888 es un documento vivo. Cada 6 meses, en el inserso, hay una comisión, que hay personas del CERMI también ahí, hay médicos y todo, y está el CERMI, y realiza mejoras sobre el Real Decreto. Bueno, pues ya se ha hecho una el año pasado. La orden de SA, por la que se modifican baremos que figuran en los anexos del Real Decreto 888. Os digo porque esto es importante, porque el Real Decreto es un documento vivo, que si ahora no hay una patología que está específicamente como discapacidad, en un momento determinado, con estudios y con cuestiones que están sucediendo, puede entrar o puede mejorarse. Eso que no se nos olvide. Ya se ha hecho una, en el 2023. La siguiente, bueno, implantación, es decir, la orden esta busca refinar lo que se ha mejorado, busca refinar lo que os pongo en amarillo, refinar el Real Decreto 888 para que cumpla más efectivamente el propósito original. El siguiente, aquí os he hecho una comparación solo del Real Decreto y su modificación que ha habido ya. El siguiente.
Ahí tenéis los links también. Cuando tengáis esto, le daréis ahí y ahí entraréis en todo el Real Decreto y en los anexos para que los queráis ver. Un día que no sabéis lo que qué queréis hacer en casa y en vez de ver Netflix, os metéis ahí y os leéis el anexo 4, el anexo 5, el anexo 6 y el anexo 7. Y no veis la serie de Netflix. Vale, venga. Sí, bueno, yo aquí lo único que quiero deciros en esta tercera parte, y voy a ir pasando, ¿es una discapacidad la fatiga crónica y la fibromialgia? Son enfermedades crónicas, sí, que concretan, como os digo, la fibromialgia no es una discapacidad por definición, ¿vale? Pero alrededor, como sabéis, del 50% tienen ese alto grado de discapacidad. Por lo tanto, el siguiente, ¿qué estáis viendo ahí? ¿Es una discapacidad el síndrome de fatiga crónica? Sí, vale. Bueno, pues a pesar de no estar recogido en los baremos, es recomendable solicitarlo, ¿vale? Ya que sí que puede ser valorado los síntomas que presenta la persona afectada. En los casos con sintomatología severa, y digo más bien de síndrome de fatiga crónica, puede llevar a otorgarse en un momento determinado. ¿Pasas la siguiente, por favor? La siguiente. Mirad, esto es el Real Decreto. Esto es el capítulo 6 y hace referencia a la definición del dolor crónico, como aquel que persiste más de 3 meses y se mantiene más allá del tiempo de curación. Y el 6.3 evaluación en casos de fatiga crónica. Eso es la base para una valoración de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia en el baremo actual. Esto. Y se tiene que basar todo en esto, en lo que veis ahí. Esto es una fotografía de esto, el capítulo 6, el 6.3. Es decir, en el contexto de la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, esta evaluación es clave, ¿vale? Ya que ambos trastornos, como digo, implican dolor persistente, síntomas debilitantes. Sin embargo, esa subjetividad del dolor y la fatiga en estas enfermedades plantea esos desafíos que os digo en la obtención de estas pruebas objetivas, ¿vale? Lo cual, y os lo digo y lo subrayo, puede limitar el grado de discapacidad reconocido administrativamente para que llegue a un 33%. Pero es esto, lo que veis aquí. El apartado 6.3, que es la evolución en caso, aborda esa evaluación de la fatiga crónica como síntoma principal, como sucede con el síndrome de fatiga crónica, para el dolor crónico, y establece, como veis ahí, que la fatiga a través de una escala, y se llama escala modificada de impacto de la fatiga. Lo pone, es decir, hay una escala dentro de la evaluación que mide la fatiga que tiene una persona en un momento de síndrome de fatiga crónica. Por lo tanto, esto es trascendental. La siguiente, aunque estemos un poquito, pero esto creo que es importante. El 6.1 también, que os quede claro, lo tenéis en el documento, lo veréis. Esta es la puntuación que se hace en la escala de modificación del impacto de la fatiga. Esta columna presenta, como veis, la puntuación de la fatiga en el contexto del síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Que va del 0 al 84. Ahí es también importante para realizar todo lo que sería esa evaluación para pacientes con síndrome de fatiga crónica, con puntuaciones que reflejan el impacto acumulativo de la fatiga sobre su capacidad para trabajar, participar en actividades sociales, realizar tareas diarias. Sin embargo, igual que en la fibromialgia, el límite, esto solo llega al 30% y de ahí no pasa. Por lo tanto, eso puede no reflejar el impacto completo y suele ser insuficiente para alcanzar muchas veces el 33% de discapacidad requerido como administrativamente discapacitante. Hay un desafío en la aplicación esta. Tanto la fibromialgia como el síndrome de fatiga crónica implican síntomas subjetivos muchas veces, que dependen del autoinforme del paciente, por lo que la interpretación puede variar en esta tabla que veáis. La siguiente. Esto es una evaluación, no voy a detenerme, esto lo vais a tener. ¿Cómo la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica se caracterizan por estos síntomas que interactúan? Y vamos a las finales rápidamente. Pon la siguiente, 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 la siguiente. Vale, problemas potenciales. Mirad. A pesar de los avances, la evaluación se basa en síntomas subjetivos, como el dolor y la fatiga, los cuales muchas veces carecen de biomarcadores objetivos. Es decir, no hay, se basa en una descripción más personal y entonces eso puede dificultar, aunque tengamos la tabla 6.1 de lo que es la medición de fatiga, dificultar luego en la valoración final. La siguiente.
Esa puntuación máxima limitada está en el 30. Ese baremo de deficiencia relacionada con el dolor, ¿vale?, limita solo hasta el 30%. Y al limitarlo hasta el 30%, cuando la aplicación informática empieza a valorar todo, eso se queda muy abajo. Ahora veréis una recomendación que queremos hacer. La siguiente: hay un impacto subestimado de los factores contextuales en fatiga crónica y en fibromialgia, ¿vale? Estos factores se suelen subestimar, no se evalúan de la manera que se debería hacer. Ejemplo de factores contextuales: apoyo familiar, acceso a servicios sociales, comunidades inclusivas. Los contextuales, muchas veces por ese brote o esa fatiga de esa persona, se subestima. La siguiente: hay una evaluación incompleta. La siguiente: ¿veis ahí lo que está produciendo esa puntuación máxima limitada? Pues el límite del 30 de deficiencia no refleja el impacto completo en actividades diarias y laborales, por ejemplo, de una persona con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. La siguiente: problemas potenciales. Esa valoración médica de la discapacidad puede ser un proceso complejo, lo sabemos, y requiere de evaluaciones cuidadosas. Vale. La fibromialgia no se puede diagnosticar mediante pruebas, que lo que dificulta muchas veces, pero el médico hay que basarse en especialistas, y aquí viene lo importante, en la acumulación de cuestiones hacia la fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Es decir, informe de reumatólogos, neurólogos, psiquiatras, fisioterapeutas. Esa acumulación de cuestiones es lo que te va a hacer a ti que ese nuevo baremo de la discapacidad te valore mejor. Esa acumulación de cosas, ¿vale?, es lo que te va a hacer a ti. El médico, pues lógicamente, tendría que considerar esa capacidad funcional de persona en actividades diarias, en el informe bien, hay que valorarlo bien, laborales, en cómo realiza las tareas domésticas, cuidarse de sí mismo. Eso es lo que tiene que poner el médico para hacer un informe perfecto para una persona con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, como otras discapacidades. La siguiente, conclusión final. ¿Veis la evolución subjetiva? La siguiente. Estos son los síntomas que al final están un poco desnaturalizados en el decreto. La siguiente. Y cuestiones a mejorar. Pues esto lo hemos dicho. Hay que aumentar el límite de puntuación del 6.1 del dolor. Ampliar el límite máximo del 30 en la deficiencia relacionada con el dolor para reflejar el mejor impacto total, y concretamente en fatiga crónica, en fibromialgia y en síndrome de fatiga crónica. Mejorar la evaluación de los factores contextuales. Hay que hacer una forma más exhaustiva de valoración de la barrera social y laboral que enfrentan las personas con fibromialgia, ¿vale?, como falta de adaptación. Eso no está en este momento estipulado bien en eso que os he puesto. Hay que aumentar ese límite de puntuación, ¿vale?, y hay que mejorar la evaluación de los factores contextuales de cara a barreras sociales que tienen las personas con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. La siguiente. Aquí hay también cuestiones en los grados que os decía antes, cómo se tendría que mejorar. Eso también lo hemos incoado para esa posible mejora del decreto en otra revisión nacional que se haga en el inserso. En la historia clínica, lo que os digo, por ejemplo, se realiza cuánto tiempo ha experimentado síntomas de fibromialgia, los tratamientos intentados. Esta información ayuda a comprender el impacto prolongado de la enfermedad del paciente. Eso no se hace muchas veces en historias clínicas. En concreto hablo contexto de lo que estamos aquí, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. La exploración clínica hay que mejorar. En el caso de fibromialgia, el médico puede examinar los puntos de ejemplo, sensibilidad del tacto, o síndrome de fatiga crónica se pueden observar dificultades de movilidad, a nivel de energía, ¿vale? Eso luego tienes que ponerlo en esa historia clínica que saldrá para el centro de valoración. Son cuestiones importantes en base al baremo. La siguiente, y ya terminamos. Dentro del BLA hay cuestiones también que hemos incoado de mejora, como considerar mejor la variabilidad de sistemas dentro de la fibromialgia, el tema de la evaluación del dolor y el esfuerzo de manera específica también, y una comparación realista de cuestiones. Eso también son cuestiones que se han planteado para una futura modificación del Real Decreto 8.8 en el contexto de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Y hasta aquí. Esto sé que me he ido 68 minutos. Esto es muy largo, lo sé. En la parte primera era un poco que os sonara realmente de qué estamos hablando y que tengáis una composición del lugar de cómo se está valorando ahora el grado de discapacidad en la mejora cabida que había de antes, pero aún podemos mejorar. Y luego contextualizarlo realmente en lo que significa la fibromialgia. Y al final, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica deben ser reconocidos como causa de discapacidad, basándonos siempre, os lo he dicho, en efectos acumulativos de la salud física, mental y social. En esa acumulación tendría que poder ser.
Y al final, como reflexión, no podemos cuantificar siempre el dolor ni siempre ver la discapacidad, pero podemos reconocer su impacto y es hora de que nuestras políticas sociales, nuestras políticas públicas, escuchen esta verdad y lo reflejen realmente en la normativa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, aunque vamos ya, bueno, Luis, aunque te has pasado un poquito, te lo perdonamos porque es interesante, ha sido interesante y podéis pasar a la sesión de preguntas, pero por favor no personalizadas, sino generales, ¿vale? Y cortitas. Vale, gracias. Hola, buenos días. Sí. Hola, buenos días. Quería preguntar, en el decreto 222/2008 se hace valoración de, según el nivel, los servicios sociales que tienes. La pregunta es porque con un grado de un 33, antiguamente no tenías derecho a prevalecencia en la lista de espera de sanidad. ¿Con eso ha cambiado? Entiendo que me estás preguntando a efecto de cuestiones de prestaciones. ¿Pero te refieres a listas de espera en ámbito sanitario? A ver, el decreto... Pero es que eso no es exactamente así, es decir... El planteamiento de luego que la interacción luego con, por ejemplo, la tarjeta sanitaria, que ahora se está haciendo la tarjeta sociosanitaria, ¿vale? En una persona con una discapacidad del 65%, pues por ejemplo, cuando va al centro ambulatorio no tiene que hacer cola, es un ejemplo, ¿vale? Que se llama tarjeta AAA. Aquí en Comunidad Valenciana se llama así. En otras comunidades tiene otro nombre, ¿vale? Entonces tú tienes la tarjeta sanitaria, yo soy una persona con discapacidad, que tengo a partir de, es el 65%, creo, ¿vale? Yo voy y entonces a mí me ponen una o me hacen una, que lo hace el centro de salud, que pone AAA, atención automática, y no tengo por qué hacer ningún tipo de cola. Ahí, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual, autismo o personas de movilidad reducida que no pueden aguantar mucho, o con problemas de discapacidad orgánica, imaginaos trasplantados, etcétera, ¿no? Que en un momento determinado. Que tú tengas, es decir, no es que luego ese grado de discapacidad te haga en un momento determinado priorizar un servicio social, sino que o un servicio sanitario, sino que ese grado de discapacidad tengas el que tengas, sabéis que a partir del 33 empiezan los beneficios fiscales. A partir del 65 tendrías unos beneficios fiscales algo mayores, de ayuda a tercera persona, más deducción en el IRPF, por ejemplo, lo que te digo a nivel sanitario de la tarjeta para no hacer cola, ¿vale? Pero es que depende el grado, pero eso no, ahí no te va a decir si tienes esto luego tendrás antes... un tratamiento X. No tiene nada que ver. ¿A qué? Pero sobre prioridad, ¿sobre qué? ¿Sobre un tratamiento? ¿Sobre? Vale, te lo estoy diciendo. Sí que es verdad, igual que está en el centro de salud que tú pasas... En un momento determinado, por ejemplo, una mujer con discapacidad está esperando una prueba radiológica, ¿vale? En un momento determinado, claro. Esa persona alega, dice, yo tengo un grado de discapacidad del 85%, ayuda de tercera persona. Bueno, pues esa persona cuando vaya pasará a la primera. Esas son las prioridades. Pero ahora, prioridades en el tratamiento, que yo porque tenga un certificado de discapacidad y tenga un 66% y haya un tratamiento para mi patología, pase por delante de otras personas. Cuidado, eso no es muy ético tampoco, ¿eh?
Eso lo hace el centro de salud. Es decir, eso tú con el certificado de discapacidad, claro, tú con el certificado de discapacidad vas a tu centro de salud, si no la tienes. Yo la mía es que no la tengo aquí, ¿vale? Pero yo tengo un 69% de discapacidad, ¿vale? Un 69%. Con lo cual yo voy con mi certificado de discapacidad al centro de salud, ellos lo ven y entonces lo que hacen es que me dan una que pone la AAA. Entonces yo cuando voy al centro de salud, No, me dan una que pone AAA. Yo la tengo y cuando voy al centro de salud yo la presento y paso enseguida. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Vale, según has comentado, con el nuevo baremo, los certificados que ya están emitidos de discapacidad que están caducados, ¿vale? En mi caso está caducado hace 2 años, siguen estando vigentes con el nuevo baremo, sí. ¿vale? Pero uno mismo no tiene que ir a la sede social para decir, oye, renuévamelo, yo tengo que esperar a que me llamen. ¿Has dicho que no tiene que ir a la...? Antes se suponía que cuando iba a llegar la hora de que a mí me caducara, tú tenías que ir al asistente social para que eso lo renovara o lo moviera, ¿vale? Yo tengo que esperar a que me llamen para pasar otra vez esa... A ver, como tú has dicho muy bien, los que estaban con antes son totalmente válidos y ahora, vale, vamos a ver, te pueden hacer la revisión de oficio. Es decir, ellos te llaman. Normalmente ellos saben cuándo va a caducar, ¿vale? Hay certificados que no caducan, que los tienes para siempre. Por ejemplo, el mío es permanente. El mío no, ha caducado hace 2 años. ¿Vale? Es decir, yo cuando me lo hicieron, yo no, ya no, si yo no provoco mi revisión, la administración no me va a revisar, vale, porque ya es permanente. Tendría yo que provocar, ¿entendéis, no? Sí, yo sí, que sí, solicitar, porque creo que estoy peor, vale, esa revisión. Vale, con lo cual yo entiendo que con el nuevo baremo, con esta tarjeta caducada, para mí sigue estando vigente. Sí, claro, totalmente. Vale, Sí, pues otra cuestión, como lo has hecho muy bien, muy simplificado, en el tema de que has nombrado de violencia de género y tal, que es mucho más rápido, sí. ahí no entra también el tema de violencia sexual. Sí, también. Para las víctimas Sí, de... Vale, incluido, pues solo incluido. eso. Gracias. Yo aquí quiero hacer solo una salvedad y algo que tengáis en cuenta. No porque tengamos un mejor baremo hay que es decir, hay que revisar toda la discapacidad. Me explico. Y aquí hay que hacer pedagogía y mirar a nosotros el ombligo. No penséis, yo tengo un 45, quiero tener un 65. Es que a lo mejor te vas a encontrar la cara B. Eso tenemos que... Os hago un ejemplo yo. Yo tengo un 69% y yo estoy peor, a ver si me entiendes, bueno, más o menos, ¿no? Pero bueno, tengo cosas que yo no tenía antes. Pero vamos a ver, y yo reflexiono, ¿yo quiero más grado de discapacidad? ¿Para qué? ¿Para llegar a un 75 y a una... No, uno tiene que reflexionar realmente si eso lo necesita o no. No por tenerlo para conseguir, ¿qué? Ayudas. No, reflexionemos nosotros mismos, ¿eh? Entonces, hay personas, ha habido un efecto llamada en muchas personas que tienen un 42, 43, quiero el 65. Pues ha habido muchos que ha habido el efecto al revés, que del 45 han bajado al 25 y ya no tienen el tanto por ciento de administrativo para beneficios. Con cuidado con eso, es decir, a no ser que tú realmente veas que tu agravamiento es real, no es que yo quiero esa ayuda social y como no tengo el 65%, no tengo el 4% del IVA reducido porque no me puedo comprar un coche y no me dan el IVA súper reducido. Seamos también nosotros buenos con nosotros mismos y mirémonos el ombligo, que a lo mejor por pedir más te vas a quedar en menos. Reflexión, ¿qué digo? Adelante. Hola, me llamo Félix, venimos de Andalucía, de Huelva. Bueno, Andalucía estamos también muy mal, peor, ya lo has Estáis comentado mal, sí, tú. lo sé. Yo hace poco fui con una usuaria y fuimos a que ella le valorara y nos dijeron en la valoración que al cambiar la fibromialgia se estaba valorando menos. Ahora entiendo que al entrar lo social, Sí. pues se valora menos, con lo cual que todo lo que has hablado del nuevo decreto, que entra la parte psicosocial, es estupenda,
pero no estamos nosotros, ¿cómo lo explico? Nosotros elía una trabajadora social a que nos valoren para llevar ese informe al Evo, pues es difícil, porque un trabajador social de un ayuntamiento está hasta aquí y se supone que a quien está atendiendo son a personas que están en otra situación, mucho peor que la nuestra. Cuando hablas que nosotros, las asociaciones, podemos hacer esas valoraciones, a mí es que me parece fatal, porque al final estamos privatizando ese tipo de trabajo, que es la administración quien la debería de hacer. Porque además yo no tengo por qué, o sea, yo tengo que defender a las personas que tienen la enfermedad. No tengo que convertirme en una empresa, que eso es lo que estuvimos hablando ayer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que defender es que haya más trabajadores sociales, más psicólogos, más en cada comunidad. Porque, bueno, yo es que soy trabajadora social y me pilla en mi trabajo pleno, ¿no? Entonces, estamos privatizando todo lo social y la estamos privatizando a través de las asociaciones. Y las asociaciones estamos entrando porque no tenemos forma de llegar a la administración. Entonces, tenemos que dar un servicio a nuestros socios y es una pescadilla que se va mordiendo la cola. Y es que da igual quién esté arriba en los centrales. Si es que hasta Europa está defendiendo lo privado, cuando eso, lo social, debería de pasar por lo público, todo. Y a ver, ¿cómo se llamaba? Que ahora no me acuerdo, porque tengo el plan de choque. Yo lo he vivido con la dependencia y está muy bien, pero el plan de choque dura 1 año y medio. La dependencia, o sea, 2 años, no. El plan de choque con la dependencia fueron 3 años. A los 3 años, otra vez volvemos a las listas de espera. Y eso va a pasar también con la discapacidad. Y luego otra pregunta que tenía era que había dicho que en la ventanilla única iba a entrar la dependencia y la discapacidad. Estamos hablando que la dependencia, la valoración de la dependencia van a estar juntas, sí, en todas las comunidades autónomas. Vale, eso no lo había entendido. ¿Y la historia social única cómo se va a realizar? Lo siento. Bueno, son muchas preguntas y largas, ¿eh? Sí, lo sé. Pero a ver, te digo rápidamente una. Primero, lo que has dicho antes. Bueno, yo te digo, no es privatizar nada. Privatizar sería si fuera una empresa privada quien hiciera ese informe social. Aquí estamos hablando de entidades colaboradoras. Las entidades sociales somos entidades colaboradoras de la Administración. Si no colaboramos con la Administración, todo lo que hace la Administración saldrá mal. Por lo tanto, los trabajadores, sean trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, los que sean, que trabajan en las entidades sociales, colaboramos con la Administración. Es una colaboración. No es una privatización. No, no es una privatización, no. Podemos, si quieres, debatirlo, pero una privatización es otra cosa. Correcto. Eso se llama acción concertada, que es lo que estamos haciendo aquí, como en Andalucía también. Sí. Sí, está claro. Es que eso tiene tela. Es que es algo muy para otra conferencia, otra jornada, ¿no? Hay que hacerlas más concisas porque ya llevamos media hora de retraso y la doctora se tendrá que marchar, ¿vale? Así que buenos días. Hacer una última pregunta y nos vamos. En principio, bueno, felicitarle por la exposición que ha hecho. Vengo de Tarragona, de la Asociación Nacional Fibra Apoyo, y las preguntas son, ¿vale? La primera, con una incapacidad total, automáticamente, con la nueva norma que hay, eso quiere decir que ya tienes el 33%. Y segunda, ¿informes públicos o privados? A ver, desde el 2023, en la Ley de Empleo Estatal, se asimiló, y además a instancia del CERMI, las incapacidades en el momento que el INS te concede la capacidad es igual a un 33% de discapacidad.
Esto está estipulado, pero a efecto laboral, Esto se estipuló en la Ley de Empleo. Bueno, la doctora me dice que no, igual. Sí, es que además en eso, como ha habido debate, no sé si me ve bien, justo todo lo contrario. Hasta hace prácticamente 3 o 4 años, perdón, me pongo de pie, hasta hace 3 o 4 años, de forma automática, toda persona que tenía una incapacidad permanente total, en cualquiera de sus grados, automáticamente tenía el 33% de discapacidad. Eso el Supremo se lo ha cargado automáticamente. Es jurisprudencia que está aplicada en este momento, de hecho nos afecta a nosotros de forma directa y además con toda la lógica, porque los baremos de incapacidad son distintos a los baremos de discapacidad y por tanto no es asimilable. Eso no quiere decir que no coincidan. Hay muchas personas que tienen una incapacidad permanente y no tienen una discapacidad, y por el contrario muchas personas con una discapacidad, incluso con porcentajes y grados elevados, que no tienen una incapacidad total. Es decir, que en este momento hay una separación clara, pero además que la ha establecido el Supremo. Normalmente la sociedad va siempre mucho más avanzada y de hecho antes de que se produzca el cambio legal ha habido ya un cambio social, y esto es lo que ha ocurrido en este caso. Pero si me permite, doctora, solo una matización, y creo que ayer lo habló bien Mónica. La Ley de Empleo en el año 2023, publicada en el BOE, lo que es la incapacidad que da el INS, eso era también una reivindicación. Automáticamente, todo lo que tú has dicho es verdad, pero se asimila al 33% de discapacidad. No se asimila, sí, sí. Perdone que... El tema laboral, si quieres te lo enseño. No, pero es que soy médico del trabajo y mi función precisamente es hacer esos informes. Es que no se asimila. Precisamente a nosotros nos han... Bueno, en este momento se está asimilando aquí. Sí, bueno, no, es que vivo en Valencia, ¿cómo se va a estar asimilando ya, pero si vivo aquí? En los centros bajos lo están haciendo. Bueno, doctora. Pues como hay distintas opiniones, ustedes sopesan los demás, pero ya le digo yo, porque además nosotros hemos tenido que modificar todos los informes dentro del ámbito laboral, porque no es así, y además me parece bien que yo tengo familia con incapacidad y además les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un pianista al que le falte el dedo meñique es una persona que tiene una discapacidad levísima, porque el dedo meñique tiene un porcentaje muy corto en los baremos, y sin embargo tiene una incapacidad permanente, absoluta, para su profesión habitual, porque no puede tocar el piano. Y ese ejemplo tan sencillo es el que ha servido de base a que haya reclamaciones en la vía judicial y que el Supremo haya dicho, a partir de este momento, que se separe claramente ambas valoraciones. ¿Que coinciden? Claro que coinciden en muchas ocasiones, pero que no necesariamente tienen que ir una ligadas a la otra. No, pero si es lo que dice, y yo no quiero entrar en debate, pero la asimilación legal entre situaciones de incapacidad permanente y de desigualdad social y grado mínimo de discapacidad del 36% a efectos laborales está en vigente en este país desde la Ley 3/2023 de 28 de febrero de la Ley de Empleo, publicada en el BOE el 1/3/2023. Pues yo les aportaré en las sentencias del Supremo que han rebatido eso. No, pero es que lo que usted está diciendo son incompatibilidades de empleo. Pero una persona... No, y aquí ha ocurrido una sentencia del Tribunal Supremo en el cual incompatibiliza que uno pueda trabajar con una invalidez o una gran invalidez. Pero la concesión de una incapacidad permanente del INS es automáticamente un 33%. Y los centros base, cuando una persona ya le conceden el 33%. Bueno, está en la Ley de Empleo, doctora. Yo solamente de todas maneras, no hay problema. Como eso la práctica, y además es que no hay... Cada uno que sopese. Okay. Yo en eso le tengo que decir que no. Sí, los informes al final, todos los que realizan dentro de lo que en la valoración, son informes que tú puedes pedirlos, son públicos. Ah, bueno, si tú quieres aportar un informe de una clínica privada tuya, tú lo puedes hacer, claro. Sí, a ver, una persona puede pedir si quiere. Aquí hemos tenido casos que ha tenido una exploración en una clínica X privada y esa persona lo ha aportado al dossier para que se valorara en el centro bases. Vale, ya. Vale, vamos a terminar porque si no es un tema muy amplio y el café nos está esperando, la doctora también que se tiene que ir y ya vamos muy justos. Vale, volvemos dentro de media horita o si puede ser antes mejor. O sea que un cafecito rápido, ¿vale? Gracias. Esperaros un momento que
¿Te llevas el ordenador o lo dejas? No, me lo llevo, Te lo llevas. Si Espera, yo no me espera. puedo quedar, yo me tengo que ir. Vale, pues Ay, no tenía que haber tomado.